Bueno, pues es un placer tenerlos esta noche con nosotros. Sabemos que septiembre es el mes de la patria. Estamos a un año de conmemorar el bicentenario de la consumación de la independencia. Y bueno, en la Universidad Autónoma de Coahuila consideramos que es un momento propicio para hacer una reflexión sobre qué han sido estos 200 años de vida independiente de México. Nos consideramos que es algo muy importante para todos los mexicanos hacer una evaluación de qué hemos hecho en estos 200 años, y para eso la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural se dio la tarea de invitar a dos grandes historiadores, ambos catedráticos de la Escuela de Ciencias Sociales de la propia Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, yo quiero presentarles. En primer lugar tenemos a la doctora Gabriela Román Jaques, quien es maestra en Historia por el Colegio de Michoacán y es catedrática de la propia Escuela de Ciencias Sociales desde el año 2010. Gaby, es un placer tenerte con nosotros esta tarde. Sí, gracias, Gaby, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estoy en compañía de otro colega mío, que bueno, ojalá podamos aportar algo, ¿no?, nuevo a este tema tan importante para los mexicanos en general. Claro que sí. Pues sí, como nos comenta Gaby, tenemos también con nosotros al doctor Gustavo González Flores, él es doctor en Historia también por el Colegio de Michoacán y catedrático de la Escuela de Ciencias Sociales de la propia universidad desde el año 2016. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y bueno, es un honor para nosotros que nos ilustren un poquito, saber qué está pasando con México, qué pasaba en la Nueva España en el año 1810, ¿por qué se da este movimiento? Yo quisiera que ustedes me hicieran un panorama general de qué fue la independencia de México. Bueno, ahí en 1810, bueno, todos sabemos que el 15 de septiembre hubo un grito en el pueblo de indios de Dolores, en Guanajuato, encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, el cura del pueblo. Pero bueno, implica mucho más reflexión, ¿no?, sobre lo que sucedió ese día, en la madrugada, mañana del 16 de septiembre ya, que bueno, ahora nosotros le llamamos el grito comúnmente, y es toda una fiesta para los mexicanos. Hay un desfile militar después del grito en la noche, ¿no?, en Palacio Nacional, y bueno, se replica el grito en todo el país, en cada municipio, en cada estado. Pero bueno, ahí la cuestión de qué fue lo que dijo exactamente el cura Hidalgo es quizá la parte más controvertida hasta la fecha, de cómo arengó al pueblo para rebelarse contra la corona española. Y bueno, es algo que siempre se ha discutido, pero que en general la mayoría de los historiadores del pasado, del siglo XIX sobre todo, que fueron los que recogieron los primeros testimonios sobre este acontecimiento, pues coinciden en que muere el mal gobierno, ¿no? Esa frase que, bueno, se refería el cura Hidalgo a la corrupción que había en la Ciudad de México, sobre todo a partir de la destitución del virrey legítimamente enviado de España, el general Iturrigaray, que fue destituido en 1808, curiosamente exactamente 2 años antes del grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1808. Entonces, a eso se refería él en particular. Ese era el mal gobierno, ¿no?, la corrupción que había sucedido para poder destituir a la autoridad legítima, incluso exiliarlo del país, sacarlo y establecer un virrey pues totalmente ilegítimo, ¿no? Ese es el origen de esa frase. Sí. Pudiéramos decir que el papel de Hidalgo en ese momento, o sea, es preponderante el papel que tuvo Hidalgo, el clero en ese momento. ¿Cuál sería cómo logra Hidalgo arengar a una población para llegar a un movimiento de esta magnitud que culmina con la independencia de México? Bueno, Miguel Hidalgo es un hombre de su época, es un hombre, digamos, ilustrado, es un sacerdote que había sido formador del seminario diocesano de Valladolid, del obispado de Michoacán. Al ser un hombre ilustrado, un hombre de su época, pues vive, digamos, en el contexto propio de su momento. En ese entonces, regresando un poco a la primera pregunta que planteabas,
la Nueva España está en un fuerte movimiento, mucha convulsión por las famosas reformas borbónicas, es decir, los reyes borbones habían instaurado una serie de medidas para eficientar la administración de las colonias, extraer sus recursos. Entonces, las reformas borbónicas es un aspecto que hay que tomar en cuenta para empezar a entender el descontento que hay de la población. Y segundo, hay este periodo 1808-1810, también es un periodo de sequías que afecta mucho al campo. Y tercero, hay una invasión de Napoleón a la península hispánica. Entonces, con estos tres como antecedentes, surge la figura de Hidalgo como nombre de su época y como un hombre preocupado y que conocía el entorno, digamos, conocía el entorno de lo que estaba sucediendo, conocía todas las consecuencias que había traído las reformas borbónicas, entre ellas pues una extracción de manera indiscriminada de los recursos y por lo tanto pues una explotación hacia lo que eran los propios españoles nacidos en América, que son los criollos. Entonces empieza a haber como una división que ya se veía un poquito desde antes entre los gachupines, los españoles de España, y los criollos españoles de América. Entonces Hidalgo es una especie de portavoz de los ideales de los criollos y por lo tanto es una figura importante porque es un hombre ilustrado. Ilustrado quiere decir que es un hombre que conoce las ideas de la ilustración que surge en Francia, por lo tanto está al tanto de la última ola de ideas y eso va a llevar a Hidalgo y a otros personajes a actuar de diferente manera como lo fueron haciendo y que fueron como un poquito emancipándose o tratando de ir discrepando de la política que venía de España, que era una política de pues explotación indiscriminada, porque era parte de la administración de los Borbones. Esa es la figura de Hidalgo en particular. Y entonces, ¿ustedes creen que la Ilustración, la Revolución Francesa, tiene un papel preponderante como antecedente de nuestra independencia? Sí, porque más que las ideas fue lo que sucedió en Francia, ¿no? Cuando ya ejecutaron a Luis XVI en España, pues la corona española, que además estaban emparentados los reyes españoles con los franceses, pues sí entraron, ahora sí que ahora le llegó el pánico a la corona española porque decían, bueno, seguimos nosotros. Si esto pasó en Francia, puede pasar aquí en España. Entonces ellos van a empezar a reprimir más todavía la difusión de las ideas entre la población criolla y entre la gente que sabía leer en general. Entonces la Inquisición va a volver a tomar su papel de gran censor de libros, sobre todo para evitar que las ideas de la revolución sobre la monarquía y contra la monarquía pues lleguen a su imperio, ¿no? A toda América. Y bueno, eso es algo importante y que bueno, finalmente no lo van a poder detener. La gente tuvo acceso a estos autores ilustrados franceses y se fueron nutriendo de alguna manera de estas ideas ilustradas. Fue un intento muy fuerte por detenerla, pero evidentemente no lo iban a lograr. Y bueno, este es el caso de muchos de los, después de los insurgentes, que conocen esas ideas. Y además está la cuestión de Estados Unidos también, ¿no? La independencia norteamericana es un modelo también que los novohispanos conocen, están mucho más cercanos a ese acontecimiento de la independencia de las 13 colonias en lo que ahora es Estados Unidos. Entonces, todo eso, claro que sí va a contribuir a nutrir su rebelión contra la corona, ¿no? Y bien, un poquito como para entender, las ideas ilustradas apelaban por el quiebre del antiguo régimen. El antiguo régimen que era la monarquía, que era el rey como cabeza y tomador de decisiones. Las ideas ilustradas apelan a los gobiernos republicanos, a la democracia, a las instituciones, a dos valores que no eran muy comunes en el antiguo régimen monárquico, que era la igualdad
ante la ley y la libertad de expresión. Igualdad y libertad se traducen, digamos, pues son cosas que espantan mucho al antiguo régimen. Es como ahora la cuestión del aborto, la cuestión de otro tipo de leyes que de pronto a las sociedades más conservadoras les causa un poquito de miedo. Es un poquito el shock, digamos, que se vive y con lo que representaba la Ilustración. Ok. Y tendríamos como escenario anterior al grito la conspiración de Querétaro. ¿Cómo se enmarca todos estos conspiradores? ¿Cómo apoyan Hidalgo? Si me pudieran hacer como un camino de cómo se desemboca en este grito de independencia, ¿qué papel juegan los conspiradores? ¿Qué papel juega Iturbide en ese momento? Que sabemos que al final es preponderante su participación, pero ¿cómo está ese tramo de la historia? Bueno, la conspiración o el grupo de conspiradores de Querétaro pues es heredero de una conspiración más amplia que se había dado en 1809 en Valladolid, formada por algunos militares, abogados, comerciantes, algunos sacerdotes también, pero que va a ser descubierta por uno de los mismos miembros del grupo, lo va digamos, a confesar ante las autoridades y se van a ver descubiertos. Y bueno, finalmente algunos de esos miembros van a seguir a formar un grupo en Querétaro que es mucho más pequeño, por lo que yo sé, en número de miembros. Ahí está Allende también, Ignacio Allende, que después va a incorporar a Miguel Hidalgo. Y bueno, ahí ya es la que va finalmente a rebelarse, ¿no? A través del grito del 16 de septiembre de 1810, porque a su vez se va a ver descubierta como la anterior, y bueno, ellos ya no ven otra salida, solo la rebelión, ¿no? Cuando se ven descubiertos, como había sucedido en la de Valladolid. Claro. ¿Y la imprenta juega algún papel para dar a conocer este movimiento? Porque bueno, el otro día lo comentábamos que no había celulares, no había teléfonos, no había esa forma de comunicarnos ahora. Qué complicado llegar de una ciudad a otra, a llevar las noticias de lo que está pasando, de las conspiraciones. ¿Cómo se puede organizar un movimiento a nivel nacional en una dimensión totalmente diferente a la que nosotros vivimos en la actualidad? ¿Cómo se organizan para llegar a esto? La imprenta, digamos, es algo que ofrece la modernidad de ese entonces. Y la imprenta garantizaba la libertad de expresión y de ideas. Por lo tanto, la imprenta no era tan bien vista por ciertos grupos y por otros era muy bien visto. ¿Qué tanta eficacia tiene la imprenta para divulgar ideas? Pues las divulga en un tiempo pues muy lento, totalmente diferente a nuestras redes sociales que rápidamente divulgan un acontecimiento de un lugar a otro, y por tanto aquí surge el matiz de que el movimiento insurgente no es un movimiento nacional como lo podemos entender en términos modernos. El movimiento insurgente es un movimiento que surge al interior del obispado de Michoacán, y que poco a poco va acaparando la atención de otros grupos que simpatizaron con estas ideas de crear una especie de gobierno alterno donde los criollos tuvieran voz y voto. Entonces mucha gente empieza a unirse a la causa, pero es paulatino, y es paulatino porque si bien los unen intereses particulares como es la igualdad y la libertad o estas ideas ilustradas, o esta idea de que los criollos, los españoles nacidos en América, asumieran el poder, que no lo habían hecho durante toda la época colonial de manera tan firme, esto, digamos, va a traer que haya cierta simpatía, incluso de un poquito de sectores alejados a lo que es este obispado de Michoacán. Y el obispado de Michoacán es muy importante en la guerra de insurgencia porque la mayor parte de la riqueza se generaba en el Bajío. El Bajío era el granero de la Nueva España, de hecho, y había muchos intereses económicos en juego. A partir de ahí yo creo que empezó a sumarse otros grupos que simpatizaron, pero nunca podemos decir que el movimiento insurgente fue un movimiento que impactó desde Yucatán hasta la Baja California, o en ese entonces hasta lo que era
los territorios que Estados Unidos invadió y perdió, allá era desierto, allá era poblaciones muy dispersas. Entonces, hay que matizar. El movimiento insurgente es un símbolo de la independencia, pero en términos reales no fue, digamos, el único factor que se tradujo en la independencia. Ese es el punto de vista que tengo sobre, y el matiz sobre la cuestión de la insurgencia y del papel de la imprenta. Y Morelos, hemos hablado de Morelos, bueno, lo conocemos como un gran héroe de la patria. ¿Qué papel tiene Morelos en este movimiento de independencia que es preponderante? Yo tengo entendido que llega un momento en el fusilamiento de Morelos, casi nosotros damos por perdida la guerra de independencia, pero ¿qué está pasando con Morelos? ¿Cómo participa Morelos en esta guerra de independencia? Bueno, la guerra de independencia tendría como varias etapas, o tuvo varias etapas, y bueno, la primera etapa sería la etapa de Hidalgo, de Aldama, de Allende, y que, bueno, abarca desde septiembre del 10 prácticamente hasta marzo del 11, que es cuando son capturados en Acatita de Baján, aquí en Coahuila, y van a retomar la estafeta de la insurgencia, por un lado Ignacio Rayón, en Michoacán, va para allá también, porque él es michoacano, al igual que Morelos, y Morelos, como lo ha dicho el doctor, pues también forma parte de este grupo, pero él había ido a intentar capturar el puerto de Acapulco para obtener las riquezas que llegaban por el Pacífico a la Nueva España. Entonces es como él ya va a incorporarse también al movimiento insurgente en esta segunda gran etapa, diría yo, del movimiento y de la rebelión, y que bueno, ahí ya hay un poco más de estructura política, ¿no? En el movimiento, que yo siento que no lo tuvo tan claro Hidalgo y Allende en la primera etapa, pero ya con ellos, pues sobre todo con Rayón y con José María Morelos, sí hay ya un manejo de ideas, un proyecto de nación que se está fraguando ya en ellos, ¿no? En ese grupo de insurgentes, y que bueno, va a terminar con lo de la constitución de Apatzingán, que creo que es el documento más acabado, digamos, sobre esta segunda gran etapa de la insurgencia por parte de ellos dos en particular, ¿no? de Ignacio Rayón y de José María Morelos. Y fusilan a Morelos, lo aprenden, lo fusilan, ¿y qué pasa entonces? ¿Cómo resurge este movimiento independentista después de que estaban casi derrotados? El movimiento insurgente, como bien lo señala Gaby, tuvo varias etapas. Cuando Morelos es como uno de los grandes bastiones, por todo lo que ya señaló Gaby, por la cuestión institucional, ya tienen idea de que quieren un gobierno alterno, y aparte Morelos era un estratega militar que salió bastante exitoso y puso mucho en aprietos a Calleja en muchas ocasiones. Al final muere y es fusilado, y yo considero que es una de las etapas más inciertas de la insurgencia. Está Guerrero, digamos, Vicente Guerrero, en lo que es ahora el estado de Guerrero, y toda esa parte del sur de la Nueva España, digamos, de manera atomizada, no hay tanto impacto de la insurgencia como movimiento, como tal. Sí se reconoce, sí son grupos, pero bastante minimizados. Yo creo que aquí viene un papel ya tiene un papel secundario la insurgencia, a partir después de Morelos, y ya empiezan a surgir otras ideas, otros intereses alrededor de esta idea de separarse de España, porque en España pues están ocurriendo ciertas cosas. Había abdicado Fernando VII en 1808, había regresado al poder en 1814, y cuando regresa al poder él no quiere saber nada de todo lo que había ocurrido del liberalismo, de todos los avances de la Constitución de Cádiz, de todos los liberales españoles. Entonces surge como esta duda de, nos quedamos con este proyecto de Fernando VII, nosotros seguimos por nuestra cuenta, y ya no solamente están los insurgentes, ya están todas las élites novohispanas pensando qué nos conviene más, seguir con España, que está bien amolada en ese entonces,
está muy decaída, está muy decadente, o ya de una vez armar un nuevo gobierno en donde las propias élites conservaran sus privilegios, y entre esas élites estaban parte del ejército realista, y aquí es donde resurge la figura de Iturbide, que había sido perseguidor recurrente de los insurgentes. Lo vemos peleando en el oriente de Michoacán, por ejemplo, con varios líderes ahí regionales, y de pronto surge como una especie de caudillo que lo que trata es de plantear una solución alterna. Ese es como digamos, como el papel de la insurgencia en esta etapa. Pero entonces no había un deseo real de libertad, de lucha por la igualdad y la justicia del pueblo, sino más bien era un deseo de los propios criollos de separarse por cuestiones a lo mejor de aristocracia, con situación económica, para no seguir reportando los impuestos a la corona. ¿Estoy bien? En parte sí, pero yo siento que sí había ya un anhelo, ¿no? De libertad y de soberanía por parte del grupo criollo. Yo no me atrevería a decir que todo el pueblo de México en ese momento ya tuviera esas ideas o esas aspiraciones, pero al menos las élites regionales sí la tenían ya, porque hay incluso algunos testimonios de la aristocracia mexicana o novohispana de ese momento, cartas incluso que le mandan al emperador, bueno, a Agustín de Iturbide, que después va a ser emperador, pidiéndole la independencia, y no solo por motivos económicos, sino ya también por un cansancio de la guerra que había sido muy larga, y una aspiración de soberanía, de libertad, y de que se les reconociera pues como, ahora sí que como personas de primera, ¿no? Porque bajo la corona española al final, que ya lo mencionó el doctor Gustavo, sí había ya esa discriminación muy clara hacia los criollos, hacia los nacidos en América, por parte de los peninsulares. Entonces sí, yo creo que también estaba ya un anhelo de libertad. Bueno, y les quisiera preguntar por un personaje que es maravilloso para todos y que nos cuestiona mucho. ¿Cuál es la historia de la Güera Rodríguez en todo esto? ¿Qué hay de ella y cuál es la importancia de su relación con Iturbide? ¿Cuál es su papel? Bueno, como la Güera Rodríguez, yo voy a hablar en términos como más amplios para, digamos, poner en relevancia el papel de la mujer en el proceso de independencia. Desde la propia, digamos, Josefa Ortiz Domínguez, que es como la matriarca de la patria, digamos, o la primera gran heroína, pasando por Leona Vicario, pasando por Gertrudis Bocanegra, pasando por diferentes, digamos, mujeres, digamos, entre los historiadores no se ha tomado el tiempo de valorarlas en toda su amplitud. Siempre, yo lo hablo, digamos, como hombre de sexo masculino, casi siempre la historia, sobre todo la historia política, tiende a ser misógina un poco, porque tiende a exaltar a la figura masculina, a los héroes y a los héroes gallardos con atributos masculinos. Pero yo creo que en esta etapa y todas las etapas de la historia de México no se podrían entender en toda su amplitud, quitando, digamos, la mitad de los actores. En este caso, les pongo el ejemplo, no tengo bien claro, digamos, la cuestión de la Güera Rodríguez, pero les pongo en este sentido a Josefa Ortiz o a Leona Vicario o a Gertrudis Bocanegra, tres mujeres que sí he visto un poco de cerca, y su papel es predominante porque son las que transmiten las ideas, las que van y traen y llevan, y pues ponen en riesgo su propia vida, ponen en riesgo su propia status quo, porque son mujeres, digamos, no son mujeres de llano, son mujeres que tienen muchísimo que perder, y sin embargo tienen ideales bien firmes, tienen ideales muy claros, saben lo que quieren, han leído, son ilustradas en cierta manera, vamos a llamarlas, porque tienen esta idea de la lealtad hacia lo que ellas creen,
el caso de Josefa Ortiz con, digamos, su esposo Juan Domínguez, el corregidor, que el corregidor después de que descubren la conspiración de Querétaro anda ahí todo timorato, y Josefa Ortiz, pues ella está firme. O sea, son botones de muestra, ¿sí? Más allá, a lo mejor no respondo propiamente a lo que es la Güera Rodríguez, pero son botones de muestra que nos enseñan la importancia de valorar el papel de la mujer en la historiografía de México. Y de eso, pues, ustedes podrían decir más, yo creo, muchas más cosas. ¿Y las mujeres estaban acompañando a los soldados en la lucha? ¿Había mujeres también, como en la Revolución, las Adelitas de la Revolución? ¿Encontramos mujeres en la lucha de independencia? Sí, es algo que ha caracterizado, no sé si en toda América Latina, pero en México, que fue algo que les llamó mucho a los norteamericanos cuando invadieron México, que el ejército mexicano siempre llevaba mujeres también, cuando ellos solo eran hombres todos. Entonces es algo que viene desde la Guerra de Independencia de México, porque hay que ver también que en la última etapa de la guerra ya no era una guerra de batallas formales, como quizá fue en la primera etapa contra Hidalgo por parte de Calleja, en Puente Calderón, el Monte de las Cruces, sino que se volvió una guerra de guerrillas también. Entonces eso contribuyó a que las mujeres participaran incluso más en la lucha, ¿no? Porque eran las informantes de los guerrilleros, de los insurgentes, llevaban noticias, comida. O sea, sí hay una participación activa dentro de la lucha. Y bueno, destacan estas mujeres que ya mencionó el doctor Gustavo por su ilustración o por su participación en los grandes momentos decisivos, ¿no? Pero hubo señoras y mujeres durante los 11 años ahí apoyando, ¿no? Y que no sabemos sus nombres, desgraciadamente, pero que apoyaron el movimiento desde el principio hasta el final, claro que sí. Sí, que es algo que debemos estudiar con más calma, con más profundidad, ¿no? Y llegamos entonces a la culminación del movimiento, la consumación de la independencia en 1821. ¿Cómo se da esta consumación? ¿Cómo se logra? Bueno, ahí el coronel Agustín de Iturbide, porque no era general, va a buscar a general, él sí ya era, me parece, Vicente Guerrero, porque los insurgentes crearon un ejército alterno al ejército realista y se fueron dando los grados conforme avanzaba la lucha o por su heroísmo en las batallas. Entonces va a buscar a Guerrero para unirse a este pequeño grupo que estaba diseminado por muchas partes del sur de México de insurgentes, pero que Guerrero era quizá uno de los mayores líderes todavía más visibles, ¿no?, del movimiento insurgente. Y bueno, ese es el famoso encuentro que tienen, y del abrazo ese que también ha pasado en la historia como el símbolo de la unión, ¿no?, que se van a dar los dos grupos, que no es más que el símbolo de la nación mexicana. O sea, por un lado, de los grupos sociales y étnicos que había en la Nueva España se unen todos para el plan de Iguala, y con ese plan lograr la independencia, ¿no? Empezar a ver cómo se iba a dar la independencia. Y hay que recordar que también Vicente Guerrero además era mulato. Es algo interesantísimo, ¿no? Él no solo era mestizo, sino que también tenía sangre africana. Entonces, por eso digo, ahí en ese abrazo yo siento que se unieron todos los grupos de este país étnicos que habían vivido durante 300 años, pues muy juntos en la realidad, pero jurídicamente muy separados por las leyes del Imperio Español. Y bueno, ese es el origen, ¿no? El plan de Iguala. Y que bueno, es un plan que después van a tener que ratificar de alguna manera con los tratados de Córdoba. Lo de Iguala es a principios de 1821, los tratados de Córdoba es precisamente en agosto del 21, en el verano del 21, y ahí es donde ya iniciaría, digamos, la etapa independiente de México a partir de esto, y finalmente la entrada del ejército garante, digamos, a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, que ahí culminaría todo este proceso iniciado pues 11 años antes, ¿no? También en un mes de septiembre,
por el cura Hidalgo y Allende en Dolores Hidalgo. Y estos, bueno, México es independiente de la corona española y hay un proyecto de nación. Ellos saben hacia dónde van a caminar, qué va a pasar con el país a partir de 1821. ¿Qué es lo que pasa en estos primeros 100 años? Porque luego, bueno, llega 100 años y llega el movimiento de la revolución. Entonces, son 100 años, me imagino que muy convulsos. ¿Qué está pasando en México? Sí, 1821 es, digamos, y el famoso abrazo de Acatempan, que ya relató Gaby ampliamente, es un símbolo, pero, digamos, han peleado grupos élites en el poder, utilizando obviamente su fuerza popular, los insurgentes. Después este proyecto del Plan de Iguala que une o trata de unir todas las facciones, que al final pues se vuelven a desunir. Y México no nace, vamos a llamarlo así, nace políticamente o por decreto en 1821, pero no para nada hay una idea de nación. Nadie excepto los del centro del actual país México se sentía mexicano. De hecho, al asumir la palabra México, pues México es solamente la porción de la Ciudad de México y sus contornos. No hay una identidad ni de los californianos, no hay una identidad ni de los que ahora es Centroamérica, que también le pertenecía a este gran territorio que nadie sabía cuánta extensión tenía. No hay una idea de nación, no hay una idea, un proyecto bien definido de vamos a seguir al estilo de las monarquías europeas o vamos a seguir el modelo de Estados Unidos, de la República, o vamos a seguir el modelo francés de otro tipo digamos, también de república. Hay toda una especie de confusión y vienen pues todos los historiadores que un poquito abordamos del siglo XIX, digamos, es la historia más trágica una de las etapas más trágicas del país, porque nadie se pone de acuerdo, se hacen grupos políticos, hay un proyecto liberal que va a apelar por continuar, por hacer una república, hay un proyecto conservador, aunque la palabra como tal se usa hasta la década de los 40, es un proyecto liberal más moderado, vamos a llamarlo así, que dice vamos a tratar de hacer una especie de monarquía, y algunos le siguen la comparsa Iturbide, pero hay otro grupo más descontento, como Santana, y hay un montón de levantamientos. Entonces nuestra gran desgracia, digamos, es el no saber ponernos de acuerdo. Yo creo que hasta la época actual los mexicanos tenemos ese atributo de echar mucha grilla y no solucionar casi nada. Y esto ocurre, yo creo, salvo que Gaby a lo mejor opina lo contrario, hay una idea de nación, políticamente hablando, cuando triunfa la República con Juárez. Y hay un proyecto de nación, culturalmente hablando, cuando Estados Unidos nos arrebata más de la mitad del territorio, porque ya ahí empieza a haber como una idea de que todos nos sentimos identificados con ciertos valores, con ciertos sentimientos, y ahí empieza a haber una especie de, hasta entonces, o sea, muy tarde, y es un país que se independizó, es un territorio inmenso, hay mucho desconcierto, mucha incertidumbre en torno a todo lo que va a ser México durante todo el siglo XIX, hasta por lo menos el tiempo de la República con Juárez, y ya de manera como ya concreta con Porfirio Díaz. Esa es como mi opinión muy personal. Hasta entonces como que ya hay un orden impuesto autoritariamente por un caudillo que es Porfirio Díaz, que después va a detonar otro movimiento. O sea, llegamos a lo mismo. Ya estaremos hablando de ese próximamente, porque se da la Revolución Mexicana. Y bueno, y entonces ustedes consideran que Iturbide traiciona al movimiento, o sea, él apela a Guerrero, él junta a los insurgentes para después convertirse en un emperador, ¿es una traición? ¿Cómo se puede catalogar a Iturbide después de la consumación de la independencia? Bueno, la historiografía oficial de este país lo ha catalogado, lo ha adjetivado como un traidor. Incluso en el gobierno de Luis Echeverría hace 50 años le querían quitar su participación
en el plan de Iguala, ¿no? Porque para pasárselo totalmente a Guerrero, pues no es así. Y bueno, yo no lo consideraría un traidor, sino tiene que ver precisamente con que no hay una idea clara de qué vamos a hacer después de la independencia, y eso se prestó precisamente a que él actuara así, tan apoyado en un grupo de la Ciudad de México que lo proclamó emperador. Es precisamente esa falta de proyecto. También yo concuerdo con el doctor Gustavo, de un proyecto claro de nación. ¿Qué queremos después del desfile, no? Claro. De la entrada triunfal de este ejército trigarante formado por el ejército anterior borbónico y el ejército insurgente, no está claro, efectivamente. Entonces iba a prestar a ese tipo de juegos políticos, de que este grupo lo proclamara, porque él tampoco se autoproclamó, como dicen, como emperador, Agustín I, porque la sombra de la monarquía estaba totalmente cubriendo la independencia. De hecho, el plan de Iguala prevé incluso la figura monárquica en México, o sea, no se habla de una república desde un principio, sino de una monarquía, porque además, acuérdense, en Brasil había sucedido eso. El rey de Portugal había huido de Napoleón, de las tropas francesas, a Brasil, y había restaurado ahí la monarquía portuguesa fuera del ámbito metropolitano europeo en Brasil. Y Brasil tuvo un emperador precisamente al principio, pero que era legítimo también, porque bueno, si era parte de su imperio, pues él podía apoyarse en sus colonias para luchar contra el invasor napoleónico, ¿no? Entonces, aquí creo yo que eso fue lo que pasó. Incluso estaba previsto que probablemente viniera un príncipe Borbón a continuar un poco el modelo de Brasil, pero también que no había entre los criollos ni entre los insurgentes triunfantes un proyecto de nación claro. ¿Qué queremos realmente que pase después del gran desfile, de este gran evento que efectivamente marca el antes y el después, ¿no?, de México como nación? ¿Y los indígenas después de esto siguen igual que antes de la consumación? ¿La vida para ellos continúa igual? Está totalmente llena de razón. Los indios no tienen un papel en la mente de los políticos mexicanos de la independencia. El indígena es el que me recuerda el símbolo por el cual yo me tengo que, digamos, legitimar. El mejor indígena es el indígena muerto, decía por ahí algún liberal. Los indígenas nunca entraron en el proyecto de nación, en ninguno de los proyectos de nación. Los grupos indígenas han tenido que pelear por sus derechos, han tenido que estar navegando con una y otra administración hasta la actualidad. En ningún proyecto de nación, ni siquiera en la 4T o otro tipo de movimientos que se apelan de izquierda, han entrado realmente o se ha tomado en serio. O sea, ha habido ciertas, pues no sé, se toma en cuenta de los grupos indígenas, pero para solucionar ciertos artilugios. Los indígenas tienen ese papel. El indígena Moctezuma, el indígena Cuauhtémoc, el indígena Tanganzuán, por hablar de algunos indios ilustres, digamos, son los que están de bronce, que están en las estatuas y que nos recuerdan que los españoles nos oprimían. Pero el indígena era igual de oprimido en la época colonial que en la época independiente. Incluso en la época colonial tenía un papel, una figura política y un pueblo. Y en la época independiente básicamente fue despojado de todos sus privilegios que tenía a lo mejor. No hay un proyecto como tal, y por eso los que más han sufrido, los que más sufrieron y han sufrido a lo largo de la historia, pues son los indios, son los pueblos originarios. Entonces es una gran deuda histórica de los mexicanos, pues con nuestros propios ancestros, digamos, en parte. Claro, pues qué pena que no resolvamos nada, ¿verdad? Quién sabe qué tendrá que venir para que realmente tengamos una participación diferente con ellos. Pues no sé si quieren agregar algo, ha sido un placer charlar con ustedes, el tiempo se nos vino encima, pero bueno, yo creo que hay muchísimo más que decir.
No sé si quieren ustedes agregar algo. Bueno, pues aún dentro de la situación actual, por lo que está pasando el mundo, no solo México, bueno, pues recordar a nuestros héroes finalmente, porque ellos dieron a veces hasta su vida por México, y bueno, pues hay que seguirlos recordando siempre, ¿no? Y reconocerles su participación, su aportación y su sacrificio en muchos sentidos por este país, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias, Gaby. Gustavo, no sé si quieras agregar algo. Sí, en este tiempo, digamos, de aniversarios y el año que entra, que va a estar todavía más álgido por los 200 años de la consumación de la independencia, hay que puntualizar la independencia del discurso o el proceso de independencia, digamos, de la conmemoración y el proceso de independencia, digamos, históricamente apegado a un poco a la realidad. Son dos discursos y a veces se contraponen. Debemos de aprender como mexicanos de estos procesos históricos, desde el mismo proceso de independencia y retomar, como decía Gaby, los valores quizás y los personajes que quizás pusieron su empeño y su sincera lealtad hacia sus causas, pero también hay que tomar en cuenta que la historia es una lucha de intereses incesante y que no está acabada y que por lo tanto debemos de recurrir constantemente a la historia porque si no, sin historia no tenemos identidad y sin identidad, pues ¿qué somos? Estamos condenados a repetirlo. Así es, todos los procesos. Pues muchísimas gracias, fue un placer conversar con ustedes y no nos abandonen, tendremos muchas cosas más que decir. Fue un placer platicar. Gaby Román Jaques, doctor Gustavo González, fue un placer conversar con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer, muchas gracias.